Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de catarata. Comenzaremos hablando un poco de la anatomía del cristalino. El cristalino es una estructura normalmente clara y biconvexa. Se caracteriza por su forma elíptica al ser observado lateralmente, con dimensiones aproximadas de 3.5 a 4 milímetros en sentido antero-posterior y 9 a 10 milímetros en diámetro. Está situado posteriormente y en cerca proximidad del iris. Su transparencia se atribuye a la regularidad de la forma celular, el volumen celular uniforme, la mínima presencia de espacio extracelular y la escasez de elementos dispersantes. Está sostenido por las zónulas que lo conectan al cuerpo ciliar. La tensión en estas fibras se regula mediante la contracción del músculo ciliar, permitiendo que el cristalino adopte una forma más esférica para la acomodación. La cápsula del cristalino, que reviste su superficie externa, influye en su elasticidad y capacidad de acomodación, siendo más delgada en el polo posterior. El cristalino se encuentra sujeto al ojo en todo su contorno por unas fibras transparentes llamadas zónulas de zinc, las cuales conectan el cristalino con el cuerpo ciliar. Esta estructura contiene el músculo ciliar, que es el encargado de cambiar la curvatura del cristalino para así enfocar objetos cercanos, que es la acomodación. ¿Qué es la catarata? La catarata es la opacificación parcial o total del cristalino de uno o ambos ojos, que puede o no disminuir la agudeza visual, adquiriendo importancia clínica cuando disminuye esta agudeza visual. En las cataratas hay un proceso de opacificación del cristalino que tiene como consecuencia la disminución de la capacidad visual debido al descenso en el número de rayos de luz que inciden sobre la córnea. Hay presencia de agregados de proteína que esparcen los rayos luminosos y reducen su transparencia. Las cataratas provocan dispersión de la luz y en consecuencia visión borrosa. Dentro de los factores de riesgo tenemos enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, exposición a rayos ultravioleta, exposición a radiación ionizante, tabaquismo, traumatismo y uso de esteroides. Los pacientes van a referir visión borrosa, en ocasiones visión doble, dificultad en visión lejana, dificultad para ver de noche, leucocoria o ausencia de reflejo rojo. Se debe realizar exploración oftalmológica completa en todo paciente con sospecha de catarata. Es importante documentar las características físicas del cristalino, especificando el grado de opacidad del núcleo, corteza y cápsula posterior, asignando el grado de opacidad de acuerdo al sistema de clasificación. Se debe evaluar si los reflejos pupilares están presentes. Cuando no es posible valorar el fondo de ojo por la opacidad de medios y se tenga disponible el ultrasonido, se puede realizar un modo D para conocer el estado del polo posterior. Hay varios métodos para clasificar las cataratas. Tenemos por zona, por desarrollo, por etiología y por aparición. Por zona es sala nuclear, subcapsular y cortical. Por su desarrollo inmadura, hipermadura y morganiana. Según su etiología como senil y traumática y según su aparición como congénita y senil. De acuerdo a la clasificación de maduración de la catarata, tenemos la catarata inmadura, la catarata madura, la catarata hipermadura y la morganiana. La catarata inmadura es aquella en la que el cristalino presenta una opacificación parcial. Este aún presenta regiones transparentes. La catarata madura es cuando la opacificación del cristalino es completa. Toda la sustancia del cristalino está opaca. La catarata hipermadura tiene una cápsula anterior encogida y arrugada por salida de agua del cristalino. La catarata morganiana es la catarata hipermadura en la que el núcleo se ha hundido por licuefacción de la corteza. Las proteínas corticales se han licuado. Las cataratas congénitas se presentan al nacer o poco después. La incidencia de cataratas congénitas es de aproximadamente 3 en 10.000 nacidos vivos. 2/3 son bilaterales y en estas se identifica la causa en alrededor de la mitad de los casos. Las cataratas unilaterales suelen ser esporádicas, sin historia familiar ni enfermedad sistémica, y afectan a niños que por lo general son sanos. El factor etiológico más común es la herencia autosómica dominante. Otras posibles causas son anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos e infecciones intrauterinas.
Las cataratas congénitas hereditarias aisladas conllevan un pronóstico mejor que las que coexisten con anomalías oculares o sistémicas. Para determinar la trascendencia visual de la opacidad del cristalino en el recién nacido hay que fijarse principalmente en el aspecto del reflejo rojo y el grado de visualización del fondo de ojo. En la catarata congénita tenemos trastornos metabólicos asociados, infecciones intrauterinas asociadas y otras asociaciones sistémicas. Dentro de los trastornos metabólicos asociados tenemos la galactosemia, el síndrome de Lowe y la manocidosis. En la galactosemia se puede formar una opacidad del cristalino característico, que es en gota de aceite, en los primeros días o semanas de vida, en un gran porcentaje de pacientes. La eliminación de la galactosa puede revertir los cambios incipientes del cristalino. El síndrome de Lowe puede presentar catarata y también puede haber microfaquia. Aparece en glaucoma congénito en cerca de la mitad de estos pacientes. La manocidosis son frecuentes las opacidades punteadas en la corteza posterior del cristalino, dispuestas con un patrón radial. También puede haber nebulosidad corneal, que en general son raras. Las infecciones intrauterinas asociadas tenemos la rubiola, la toxoplasmosis, la infección por citomegalovirus y la varicela. La rubiola congénita puede originar graves malformaciones fetales. Aparecen cataratas unilaterales o bilaterales nucleares perladas o más difusas en alrededor del 15% de los casos. La toxoplasmosis. Las manifestaciones oculares de la toxoplasmosis congénita consisten en cataratas, corioretinitis, microftalmia y atrofia óptica. En las infecciones por citomegalovirus, entre las manifestaciones puede haber catarata, corioretinitis, microftalmia, queratitis y atrofia óptica. En la varicela, sus posibles manifestaciones oftalmológicas son catarata, microftalmia, corioretinitis, hipoplasia de papila óptica y atrofia óptica. En las otras manifestaciones sistémicas tenemos el síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Halford-Streiff. Entonces, dentro de la trisomía 21, las manifestaciones oculares tenemos catarata de morfología variada, las opacidades suelen ser simétricas y a menudo aparecen en niños mayores. Otras alteraciones serían las manchas de Creutzfeldt o hipoplasia en el iris, blefaritis crónica, miopía, estrabismo y queratocono. En el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, las manifestaciones oculares, que aparte de la catarata puede haber ptosis, microftalmia, opacidad corneal, colobomubial y del nervio óptico y displasia vitreoretinana. En el síndrome de Hallermann-Streiff presenta catarata en 90% de los casos. El síndrome de Nance-Horan es una enfermedad ligada al cromosoma X que incluye catarata congénita y microcórnea. Las mujeres portadoras pueden mostrar opacidades de las suturas en Y. Aquí podemos ver imágenes de cataratas congénitas. En la primera imagen podemos ver abundantes puntos azules que son muy frecuentes. En la segunda imagen podemos ver catarata congénita nuclear, que las opacidades nucleares están confinadas en el núcleo embrionario fetal. Y en la tercera imagen, las opacidades laminares afectan la lámina concreta del cristalino, tanto anterior como posteriormente, y pueden asociarse a extensiones radiales. En la primera imagen podemos ver las opacidades centrales en gota de aceite que son típicas de la galactosemia. En la segunda imagen hay una catarata polar posterior que puede estar asociada al lenticono posterior o vestigios vasculares fetales. Y en la tercera imagen, catarata de las suturas con puntos azules, en la que la opacidad sigue la sutura en Y anterior o posterior, y esto puede verse en mujeres portadoras del síndrome de Nance-Horan. Ahora vamos a hablar de las cataratas adquiridas, que tenemos las cataratas senil, las cataratas en enfermedades sistémicas, las cataratas secundarias y las cataratas traumáticas. Dentro de las cataratas senil tenemos la subcapsular, la nuclear esclerótica, la cortical y catarata en árbol de Navidad. De las cataratas en enfermedades sistémicas tenemos de diabetes mellitus, distrofia miotónica, dermatitis atópica y neurofibromatosis de tipo 2. En las secundarias tenemos uveitis anterior crónica, cierre angular agudo, miopía magna, distrofias hereditarias del fondo de ojo. Y de la catarata traumática tenemos las penetrantes, las contusas con electrocaución, la radiación infrarroja, exposiciones a radiación ionizantes. Las cataratas subcapsulares posteriores se ubican en la corteza adyacente a la cápsula posterior, por debajo de la cápsula del cristalino, justo por delante de la cápsula posterior. Presenta un aspecto granular en la placa con la iluminación oblicua en la lámpara de hendidura. Se asocia a metaplasia fibrosa del epitelio cristalino. Esta opacidad del cristalino puede también resultar de traumatismo, uso de corticosteroides, inflamación o exposición a radiación ionizante.
Este tipo de catarata tiende a causar síntomas visuales tempranos en su desarrollo a causa de la implicación del eje visual. Los síntomas comunes incluyen resplandor y visión reducida en condiciones de iluminación brillante. La catarata nuclear es la opacidad más común relacionada con la edad en el cristalino. El aumento de la compactación de las fibras nucleares en la catarata relacionadas con la edad puede contribuir al exceso de dispersión en la opacificación nuclear. Los núcleos de cristalino con catarata presentan disminución de la transparencia, además de la mayor cantidad de pigmentación común en el envejecimiento normal. Las cataratas escleróticas nucleares exhiben cambios sutiles, volviéndose denso y homogéneo. Las láminas se desvanecen, el núcleo se vuelve amorfo y adquiere una característica de tinción eosinófica más uniforme. Es una catarata esclerótica nuclear aislada. Las fibras corticales circundantes tendrían microscópicamente contornos visibles de las membranas citoplasmáticas. En la catarata nuclear esclerótica hay una exageración de los cambios involutivos normales. A menudo se asocia con miopía y se caracteriza por un tono amarillento debido al depósito de pigmento urocromo. Los cambios asociados al envejecimiento en la corteza del cristalino dan origen a las cataratas corticales. Estas se van extendiendo de forma radial, afectando a la corteza. Está relacionado con la edad avanzada, exposición solar y diabetes mellitus, y hay sensibilidad frente al resplandor. La catarata en árbol de Navidad, que es infrecuente, se caracteriza por opacidades policromáticas en forma de agujas en la corteza profunda y el núcleo. Las cataratas traumáticas es una opacificación del cristalino secundaria a un traumatismo con o sin ruptura de las cápsulas. Los traumatismos son la causa más común de cataratas unilateral en individuos jóvenes. Los traumatismos penetrantes, las contusiones, que pueden causar una opacidad en forma de flor característica, la electrocución, que es una causa rara de catarata con patrones como una opacificación difusa blanco-lechosa o múltiples opacidades en copo de nieve, a veces de distribución subcapsular estrellada. En la imagen podemos observar una electrocución por caída de rayo. La radiación infrarroja, si es intensa como en los sopladores de vidrio, puede causar en raras ocasiones una verdadera exfoliación de la cápsula anterior del cristalino. Y la exposición a radiaciones ionizantes, como ocurre en el tratamiento de tumores oculares, que puede originar opacidades subcapsulares posteriores. Haciendo un resumen, aquí se caracteriza por la localización de la opacidad y se distinguen en nuclear, cortical, subcapsular posterior. La nuclear, que afecta la parte central del cristalino, la cortical, que afecta las capas periféricas del cristalino, y la subcapsular posterior, que afecta el área central de la cara posterior del cristalino. La clasificación más utilizada es mediante el sistema LOC3, que califica el color, la opalescencia nuclear, la opacidad cortical y la subcapsular posterior. Hablaremos del tratamiento de las cataratas. La presencia de cataratas por sí misma no indica la necesidad de cirugía. La cirugía está indicada cuando se reduce la función visual a un nivel que interfiere con las actividades diarias del paciente. Cuando la corrección del deterioro visual que no mejora adecuadamente con graduación óptica que es atribuible a la opacidad del cristalino. Cuando hay dificultad para tareas cotidianas como reconocer rostros, ver televisión, cocinar, jugar deporte, etc. Y cuando hay incapacidad de trabajar y vivir de forma independiente. Tener una mejoría de la visión es la indicación más habitual para la cirugía de cataratas. Las características del cristalino, las habilidades del cirujano y los recursos disponibles en la unidad dan la pauta para determinar la técnica a utilizar. La mayoría de las cirugías de cataratas se realizan con anestesia local, a veces junto con sedación intravenosa u oral. En algunas circunstancias se requiere anestesia general, como en niños o adultos muy jóvenes, o ciertos pacientes con ansiedad extrema, discapacidad intelectual, epilepsia, demencia y temblor cefálico. En las imágenes podemos ver la anestesia local para las cirugías. En la A, disección conjuntival para anestesia subtentoneana. En la B, infiltración bajo la cápsula de Tenon con una cánula Roma. En la C, inserción de la aguja para la anestesia perivulvar. Y en la D, ya podemos ver la infiltración perivulvar del anestésico. En la cirugía manual de catarata, en la técnica intracapsular, se extrae el cristalino completo con su cápsula mediante una criosonda, como podemos ver en la imagen A. La técnica extracapsular es que después de crear una gran capsulotomía anterior, se completa una incisión límbica amplia de 8 a 10 milímetros y se exprime el núcleo.
Luego se aspiran los restos corticales, dejando un saco capsular suficientemente intacto como para soportar el lente intraocular, como podemos ver en la imagen B. Hay que suturar la incisión, lo que a veces induce un considerable astigmatismo corneal. La cirugía manual de catarata con pequeña incisión es usada para operar un gran número de cataratas densas en zonas geográficas pobres. Implica la creación de un pequeño túnel esclerocorneal autosellable, como podemos ver en la imagen C, y la expresión manual del núcleo en una pieza, como podemos ver en la imagen D. Y se aspira manual la corteza y se implanta el lente intraocular. La extracción extracapsular de la catarata da muy buenos resultados en manos con mucha experiencia. Es una técnica eficaz y segura con buenos resultados visuales. Es una técnica necesaria para las cataratas más densas. Debe formar parte de las habilidades adquiridas por los residentes debido a la necesidad de conversión transquirúrgica. La extracción de cataratas mediante facoemulsificación más colocación de lente intraocular. Es recomendable por ofrecer mejoría visual, pronta recuperación y reducir las complicaciones. Y es simple y cuando sea realizado por cirujanos con experiencia. La facoemulsificación, también llamada FACO, es el método estándar para la extracción de cataratas en países desarrollados y en los centros regionales de la mayoría de los países en vías de desarrollo. La elección de los parámetros adecuados hace que la cirugía sea más fácil y segura. La altura de frasco de irrigación respecto al ojo del paciente se fija para mantener la estabilidad de la cámara anterior con una presión intraocular razonable. El flujo de infusión es proporcional a la altura del frasco. El flujo de aspiración es el volumen de líquido extraído del ojo en mililitros por minuto. Con flujo de aspiración en altos debe elevarse el frasco de irrigación para compensar la mayor pérdida de fluido. El vacío es medido en milímetros de mercurio. Se genera durante la oclusión cuando la bomba intenta aspirar el fluido. La principal implicación del tipo de bomba empleado por un aparato concreto de FACO es su efecto sobre el comportamiento del vacío. Tenemos las bombas peristálticas y las bombas de Venturi. Las bombas peristálticas son de flujo, atraen líquido y material del cristalino hacia la punta del FACO por la compresión de un tubo sobre rodillos de velocidad variable. Solo se genera vacío cuando se produce la oclusión de la punta. En este momento la bomba se va deteniendo hasta alcanzar un nivel máximo prefijado. Las bombas Venturi, que son de vacío, crean una presión negativa en un recipiente por el paso de una corriente de aire comprimido a través de su entrada. Esto se traduce prácticamente en la sincronización del vacío y el flujo de aspiración, de modo que no se puede ajustar la aspiración de modo independiente. Cuanto más se pisa el pedal, más aumenta el vacío hacia el nivel máximo establecido con independencia de la oclusión, por lo que siempre se dispone de vacío en la punta. Muchos aparatos modernos ofrecen bombas híbridas. La pieza de mano representa una punta formada por una aguja hueca de titanio rodeada por un manguito para el suero refrigerante que protege a la córnea de daño térmico y mecánico. Su acción de emulsionadora se debe a la vibración de alta frecuencia, ultrasónica, de la aguja, que produce martilleo, cavitaciones y otros efectos. Algunos aparatos ofrecen variantes como FACO de acción torsional o FACO emulsificación por inyección de agua. Existen diferentes formas y tamaños de las puntas, cada una con características de corte y sujeción específica. Los viscoelásticos oculares desempeñan un papel crítico en la moderna cirugía de la catarata. Los viscoelásticos cohesivos se usan para crear y mantener espacios dentro del ojo, como por ejemplo para mantener la cámara anterior durante la capsulorhexis y para dilatar el seno capsular y facilitar la introducción de la lente intraocular. Los viscoelásticos de mayor peso molecular mantienen más eficazmente los espacios, pero favorecen el prolapso del iris si la cámara anterior es poco profunda y dan lugar a aumentos postoperatorios de la presión intraocular más duraderos. Los viscoelásticos dispersivos se adhieren mejor a las superficies que los cohesivos y normalmente se usan para proteger el endotelio. Son más difíciles de extraer del ojo que los viscoelásticos cohesivos, pero producen picos de presión intraocular menos acusados. La principal desventaja práctica de los viscoelásticos dispersos es su tendencia a retener burbujas de aire y fragmentos del cristalino, dificultando la visión durante la cirugía.
Los viscoelásticos adaptativos tienen características de los dos tipos anteriores. La técnica del escudo blando consiste en inyectar antes de la capsulotomía una capa externa de viscoelástico dispersivo y luego un núcleo interno cohesivo. Algunos cirujanos la usan por sistema y otros solo en ojos con alto riesgo de descompensación corneal. La manipulación pupilar. En ojos con pupilas pequeñas, un viscoelástico cohesivo de alto peso molecular separará el iris del cristalino y ayudará a mejorar la miriasis. El efecto cohesivo de los viscoelásticos adaptativos puede usarse para dilatar una pupila intraoperatoriamente y su efecto dispersivo para mantener la dilatación. Los viscoelásticos también pueden servir para romper sinequias de modo prácticamente atraumático. La manipulación cortical. Los viscoelásticos pueden ayudar a disecar la corteza de la cápsula de cristalino para atenuar la tracción sobre los ligamentos sonulares frágiles. El rescate de la capsulorrexia. Si la capsulorrexia muestra signos de extenderse a la periférica, la inyección de un viscoelástico cohesivo aplanará la cápsula anterior, lo que ayuda a ejercer un vector centrípeto y a expandir la pupila. La rotura capsular. En caso de pequeños desgarros de la cápsula posterior, un viscoelástico disperso, usando todo el vial si es necesario, empujará el vítreo hacia atrás a la cámara posterior y mantendrá un taponamiento del defecto capsular, lo que puede permitir completar la eliminación del cristalino. Seguidamente puede crearse una capsulorrexia posterior en algunos de los casos. La preparación del paciente. Con un anestésico tópico seguido de una instalación de povidina yodada al 5% o clorexidina en el saco conjuntival y limpieza de los párpados, especialmente en las pestañas. Se deja actuar el antiséptico un mínimo de 3 minutos. Luego se coloca cuidadosamente los paños adhesivos, dejando las pestañas y los bordes palpebrales fuera del campo quirúrgico y se inserta el blefarostato. Las incisiones. Se hace una paracentesis a aproximadamente 60 grados a la izquierda para cirujanos diestros de la incisión principal. Algunos cirujanos prefieren usar dos paracentesis separadas por unos 180 grados. Luego se inyecta el viscoelástico en la cámara anterior. Muchos cirujanos sitúan la incisión corneal principal en el eje corneal más curvo, mientras que otros la realizan siempre en el mismo sitio. Las incisiones temporales permiten un acceso mejor e inducen menos astigmatismo, pero podrían asociarse a un riesgo ligeramente superior de endoftalmitis. Seguidamente se realiza la capsulorrexia circular continua con un cistótomo, una aguja doblada o una pinza capsular. Luego se realiza la hidrodisección para separar el núcleo y la corteza de la cápsula, de modo que pueda manipularse el núcleo. Se inserta una cánula roma justo por debajo del borde de la capsulorrexia y se inyecta suavemente líquido debajo de la cápsula. Debe verse una onda de hidrosección siempre que haya un suficiente reflejo rojo. La técnica de divide y vencerás es un modo popular y seguro de eliminar el núcleo. Consiste en crear dos surcos perpendiculares, colocar la punta del faco y un segundo instrumento en paredes opuestas de los surcos y partir el núcleo en cuadrantes aplicando fuerza en sentidos opuestos. A continuación se va emulsificando y aspirando cada uno de los cuadrantes sucesivamente. La técnica de Phaco Chop tiene la ventaja de ser normalmente más rápida y consumir menor energía de facto, pero es mucho más difícil de aprender. En el chop horizontal se coloca un chopper de punta roma horizontalmente por debajo de la cápsula y se rota verticalmente al alcanzar el ecuador. El chop vertical se realiza con chopper de punta afilada que no es necesario pasar más allá de la capsulorrexia. El núcleo se divide en varios fragmentos para su emulsificación. Y la técnica de Stop and Chop es una combinación de las dos anteriores. Luego sigue la retirada de la corteza del cristalino. Los restos de material cortical se sujetan cuidadosamente mediante el vacío, se despegan de la cápsula de cristalino en dirección centrípeta y se aspiran. Puede emplearse aspiración coaxial automatizada, bimanual automatizada y manual. Luego se implanta la lente intraocular. Se rellena el saco capsular de viscoelástico cohesivo. Se introduce el cartucho de inyector
cargado a través de la incisión principal y se inyecta lentamente la lente intraocular para su despliegue dentro de la bolsa capsular. Si la lente intraocular es tórica, debe rotarse para que quede correctamente alineada. Antes de rotarla, debe aspirarse el viscoelástico. Y la finalización es que se sella las paracentesis y la incisión principal mediante inyección del suero fisiológico en el estroma corneal, que esto se llama hidrosellado. Al final de la intervención puede llevarse a cabo medidas profilácticas como inyección intracameral de antibiótico, inyección subjuntival de antibiótico y corticoide o instalación de un antibiótico tópico. Los lentes intraoculares están compuestos por una óptica y los hápticos. La óptica es el elemento refractivo central, mientras que los hápticos son las asas o soportes que se colocan en contacto con estructuras oculares periféricas para centrar la óptica. La cirugía moderna de cataratas con conservación de la cápsula del cristalino permite posicionar la lente intraocular en la localización ideal, es decir, en el saco. En la primera imagen podemos observar una lente intraocular flexible de una pieza. En la segunda imagen, una lente intraocular in situ en el saco capsular. Y en la tercera, un implante lente intraocular tórica. Algunas de las complicaciones de la cirugía de catarata: tenemos rotura de la cápsula posterior del cristalino, caída del vitro de fragmentos nucleares, dislocación posterior de la lente intraocular, hemorragia supracoroidea, endoftalmitis, disfotopsias, opacificación capsular posterior, edema macular cistoide, descompensación corneal, ptosis, malposición de la lente intraocular y desprendimiento de retina. La cirugía de catarata se realiza con fines de mejoría visual, pero no se recomienda en condiciones absolutas cuando no hay consentimiento informado, el paciente no desea cirugía y en la agudeza visual no percibe luz. En las relativas tenemos que la calidad y el estilo de vida del paciente no se encuentra comprometida, no es posible llevar a cabo un seguimiento postoperatorio apropiado, problemas médicos sistémicos que no permiten la cirugía y si la cirugía debe cancelarse si existe una infección conjuntival y o palpebral concurrente. Muchas gracias por su atención.